y lo vimos en el pasado, tuvo un secretario de seguridad que estaba vinculado con el narcotráfico. Policías federales que no tenían ni las mínimas condiciones de operación para poder desarrollarse. Cuando se trasladaban a un lugar no había ni cuartel, se quedaban en hoteles. Y después, cuando se llevan la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación, pues con muchísimos problemas también de corrupción en el periodo de Peña Nieto. Entonces, la comandancia de la Guardia Nacional es otra comandancia distinta al Ejército. Y los que forman parte de la Guardia Nacional tienen una formación distinta a la que tiene los elementos del Ejército. Tienen una formación más orientada a la seguridad pública. El Ejército pues tiene una formación, no una parte de seguridad pública, pero fundamentalmente de seguridad nacional. Y tienen otra formación. ¿Qué ventaja tiene un guardia nacional al pertenecer a la Sedena? Pues tiene acceso a sus hospitales, a sus centros de salud, a una carrera, cosa que no había antes, a poder subir en su nivel a partir de exámenes bien determinados y una formación pues integral, con valores y con doctrina nacionalista, muy importante, muy importante. No era así antes de la Cuarta Transformación. La doctrina no estaba basada en nuestra historia, en nuestra patria, en la soberanía. Entonces es una decisión que la Guardia Nacional pertenezca a la defensa y ya es constitucional. Se tendría que cambiar la Constitución para que fuera distinto. Y en otros casos, por ejemplo, el que el Tren Maya tenga una empresa dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional también le da estabilidad y evita privatizaciones posteriores también, o por lo menos se las hace más difíciles. Toca madera que llegara alguien que quisiera privatizar. El Ejército Mexicano es algo especial, es único en el mundo. El Ejército Mexicano no viene de las élites. En toda América Latina, el Ejército viene de las élites. En todo el mundo, en general, viene de las élites. Cuando vino Lula aquí a México, una vez que lo vi en otro lado me dijo, la primera vez que fui a México me llamó mucho la atención que sus calles se llaman Insurgentes, Revolución, 5 de febrero, 5 de mayo. Dice, porque en Brasil la historia es de consensos, no hay revoluciones. Bueno, aquí no, aquí hay 4 transformaciones. Y nuestro ejército viene de una revolución social. O sea, fíjense, el ejército mexicano, sus generales, le hacen un golpe de estado a Madero en 1913, promovido por la Embajada de Estados Unidos en México, el embajador Wilson. Esos mandos del ejército matan a Madero y a Pino Suárez, electos por la voluntad del pueblo. El único gobernador que está en contra del golpe de estado es Venustiano Carranza y forma el ejército constitucionalista, que es la base del ejército mexicano. Y el ejército mexicano es pueblo en esencia. Por eso decimos, es pueblo uniformado. Entonces es otra cosa el ejército mexicano. Y por eso está ahí también la Guardia Nacional. Entonces, esta idea de militarización que se promueve no está. Militares es que los militares tomaran las decisiones de los civiles y no. Por decisión del pueblo de México soy la comandanta suprema, que es la que toma las decisiones.
Si alguien cometió un error, pues... Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno. Ya no decimos nada. Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, ahora que mencionaba el caso del Rancho Izaguirre, preguntarle ¿qué pasó? ¿Por qué se permitió la entrada de medios de comunicación a la Casa del Mencho? Es un lugar que debería de haberse mantenido resguardado por la Procuraduría General de la República y sin embargo pues se permitió de manera abierta que entraran todos los medios a ver la forma en que vivía este señor o la forma en que murió, no lo sé, pero además pues contaminando una escena del crimen de este personaje, una escena que se supone por el debido proceso que se instauró debería de haberse resguardado, y es la segunda ocasión que ocurre en prácticamente año y medio. La otra fue, se lo pregunté al fiscal, en torno al Rancho Izaguirre, precisamente cuando también se permitió la entrada de muchísima gente que no tenía nada que hacer allá adentro. Preguntarle qué ocurrió allí. Pues tiene que explicarlo la fiscalía. Ahí, como ustedes saben, fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato pues entró la Fiscalía General de la República y ellos pues tienen que contestar esta pregunta que estás haciendo. Ellos tienen que decir por qué se permitió la entrada al lugar. Entonces ellos son los que resguardan y ellos tienen que contestar para información de todos por qué se permitió la entrada. En este caso fue directamente la Fiscalía General de la República, no sí. tuvo nada de intervención estatal. No, es la Fiscalía General de la República. Ok. Presidenta, en otro tema de seguridad, hace tiempo le pregunté sobre las remesas que estaban llegando a México y que Estados Unidos alertó sobre la posible utilización del sistema financiero para poder lavar activos, le llaman ellos. Esta denominación viene del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, que por cierto, este año va a ser la evaluación mutua de México. A pesar de que presidimos este organismo como país, no vamos a participar en esa evaluación. Tendrán que ser el resto de los países los que hagan la evaluación. ¿Qué le dice y bueno, también el 19 de febrero, el 19 de febrero creo fue, la firma de la Unidad de Inteligencia Financiera con autoridades estadounidenses para estrechar la colaboración en el lavado de activos. Me gustaría saber qué es lo que le han dicho la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la responsable ante Gafi, sobre esta evaluación mutua, porque hay 40 observaciones que tiene México que no ha cumplido desde Peña Nieto, y esa fue la última evaluación que tuvo México. Primero, no hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada. La UIF ha hecho la investigación, Banco de México recibe las informaciones, ellos no hacen la investigación, pero a partir de la información de las entradas de recursos no hay absolutamente nada que tenga que ver. Por cierto, vinieron los datos de remesas y están más o menos en el orden de 2024, el valor de las remesas en enero. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, en efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer. Es una evaluación que va a evaluar una parte de Peña Nieto y una parte del periodo del presidente López Obrador, de la UIF, y pues se está trabajando para poder contestar todas las observaciones. Y vamos a revisar pues cuáles son las observaciones. Omar Reyes está haciendo un excelente trabajo y vamos a pues contestar las observaciones que se tengan de lo que se hizo en el periodo anterior. Perdóneme, Omar Reyes es el actual director de la UIF. Ah, ok, sí. Bueno, le quiero comentar porque amablemente recibimos una aclaración. Sí, es Omar Reyes, ¿verdad? Ahorita me quedo con la duda, sí. No confundo los nombres. Sí.
Amablemente la Secretaría de Hacienda nos hizo una aclaración en torno a las cifras que estábamos manejando. Confirmó nuestras cifras en torno a estas operaciones que no quedan aclaradas en el envío de remesas. Dice usted que no hay ningún indicio de que se haya ejercido lavado de dinero, pero a mí me llama mucho la atención y le voy a dar solamente un ejemplo. Un ciudadano en Afganistán que envió más de $1 millón en un año. La media que envían nuestros connacionales en Estados Unidos a sus familias en México es aproximadamente $4,800 anuales. Este personaje que envió de Afganistán, un país pues lamentablemente en conflicto muy largo, pero él logró enviarle a su familia $1 millón en un año. Esto no se le hizo sospechoso a la UIF en su momento, fue 2024 el año en que se hizo esta transacción. Y hay, por ejemplo, 3 transacciones para Zacatecas de 2024 igual, que fueron por $20 millones cada una de dólares. No sé. Pero eso ya no son remesas. Son transferencias de recursos. Es otra cosa. Están reconocidas como remesas por el Banco de México. Pero es otra cosa. En todo caso, esas transferencias de dinero pues tienen que investigarse. Pero ya no son las remesas, que es lo que envía pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias. En todo caso, si hay una transferencia de Estados Unidos a México de un valor muy grande, pues hay la obligación de investigar. Pero ya no es remesa, eso ya es una transferencia de recursos. Sí, lo que pasa es que está registrado como remesas por el Banco de México, por eso se lo menciono. Sí, pero no es remesa, pues no. O sea, la remesa es aquella que se conoce como familias mexicanas que viven en Estados Unidos, que le envían a sus familias para poder mantenerse. Los otros son transferencias de recursos, que también hay. Transferencias de Estados Unidos a México hay millones probablemente, pues porque tenemos un tratado comercial en donde no se paga en efectivo, sino todo la importación y exportación, pues evidentemente hay recursos de un lugar a otro del país a través de empresas o de personas, pero esas transferencias pues se analizan de una manera distinta. Claro, por eso la atención que pusimos en este tema en Mega Noticias. Presidenta, y finalmente me gustaría preguntarle sobre la reforma electoral. ¿La va a enviar hoy por la tarde? En la tarde la voy a revisar. Repito, había, digamos, cuestiones de más que pusieron en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral. Lo hizo un equipo y lo hizo de buena fe, no había nada. Pero cuando se trata, por ejemplo, de esto que decíamos, de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande, inteligencia artificial. Entonces lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Yo ya no estoy de acuerdo, porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ese es otro tema, no es lo electoral. Entonces, por eso, a la hora de revisarlo, dije, no, a ver, esta parte, déjenla como está normalmente en la Constitución, no la cambien y concéntrense nada más en los pocos cambios constitucionales que estamos presentando para la reforma. Ese fue el problema, y ahora en la tarde la reviso, le están trabajando hoy en la mañana para ya poderla enviar, si no hoy en la noche, mañana temprano. Sí, vienen los coordinadores de Morena. En la noche. Sí. Presidenta, y en este sentido, ¿no abonaría a la discusión democrática saber qué fue lo que pidieron el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Se lo pregunto porque el Partido Verde ha sido uno de los partidos, pues, digamos, más alegres en la política, porque lo mismo estuvo con el PAN que con el PRI, que con Morena. No tienen convicciones reales o firmes sobre lo que buscan. Ellos fueron responsables de introducir aquella cláusula que permitió ampliar el periodo de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, que no se llevó a cabo, pero que ellos fueron los que la introdujeron. Ellos fueron también quienes introdujeron aquella cláusula de vida eterna.
donde los partidos podían transmitirles votos en la coalición y nunca perderían el registro. Y hoy parece ser que otra vez vuelven a poner muy caro esta negociación política que pareciera más extorsión, pero sí sería bueno que usted nos pudiera decir qué fue realmente lo que pidieron, qué estaban exigiendo estos dos partidos y que no ha podido pues, alcanzarse un acuerdo. Hay dos, a ver, primero el Partido Verde y el PT son partidos aliados en este momento, los tres me llevaron a mí a la presidencia y los tres hicieron un acuerdo de coalición para poder participar en el Senado y en el Congreso y en las candidaturas a gobernadores y han votado todas las reformas que se han enviado. Entonces, en este momento pues es un partido aliado, el Verde como el PT. Ahora, ¿cuál es la...? Repito nuevamente, hay dos cosas que estamos planteando, que para mí pues no son negociables porque es lo que la gente me ha pedido. Y lo que ha pedido desde hace tiempo es que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, ¿qué propuesta hice? Dije, a ver, es importante que haya representación proporcional. Nada de eso de que somos partido de Estado y ahora no queremos que estén las minorías, nada de eso, nada de eso. México tiene una diversidad política y esa tiene que ser representada en el Congreso de la Unión. Entonces, mantengamos tal cual la distribución de la proporción de los partidos, la parte de los diputados de representación proporcional. Solo que ya no las van a decidir la cúpula de los partidos, las va a decidir la gente que quiera votar por ese partido. Así de sencillo. Y en el caso del Senado, si quitamos la representación proporcional, porque la representación republicana del Senado desde el inicio de la República, pues es una representación por estado. Entonces se queda los de mayoría y la primera minoría. Entonces ya no hay listas decididas por la cúpula de los partidos, sí hay representación de acuerdo a la proporción de votos que sacaste como partido político, pero lo decide la gente. Uno. Dos, que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero. Que el INE no tenga tanto dinero. Que los diputados locales no ganen tanto. Esas son las dos principales. Y que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar también por diputados, por sus propios diputados, en la representación proporcional. Esa es la esencia. Lo del PRE, pues, que sí es, no es tan relevante. Lo de, en fin, hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, no, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos. En esencia. El PRI tampoco quiere que le quiten los recursos. El PAN tampoco. MC tampoco. Entonces, por eso digo, yo la voy a presentar. Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México, dije y electoral, donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y no haya y que disminuyan los costos. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos pues las presento y ya que decían el Congreso.
tendrá que decidir Morena. Es decir, el que en esta cosa, en este tema no estén de acuerdo, pues no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante, ¿no? Ese es un asunto de, pues ya de Morena en su decisión. Me critican porque dicen, ¿no? Los opositores, es que la presidenta ahora no decide. O sea, si decido, me critican porque soy autoritaria. Y si no decido, también me critican porque no decido yo. Bueno, pues a unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra. Sí. Bueno, vamos por acá, por acá. A ver, Sonora, hace mucho que no pregunta. Otra Sonora. Sí. Buenos días, presidenta. Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Fíjese, me llama la atención este apunte que hace, ya lo he hecho varias veces, sobre Venustiano Carranza, y que fue el único gobernador que se declaró en rebeldía. Bueno, habrá que decir que el gobernador de Sonora, después que fue Adolfo de la Huerta, se sumó también, y desde Agua Prieta llegó pues el plan de Agua Prieta desde Sonora, pues para vencer al usurpador, ¿no? Digo, apunte simplemente que se me vino a la mente, porque bueno, siempre estamos buscando nosotros nuestro lugar en la historia también, que bueno, de Sonora partió justamente ese movimiento. Presidenta,